Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Margot Cortázar y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esto que es Jóvenes en TV3. ¿Te imaginas querer ingresar a una red social y que no sea posible porque ha sido objeto de censura? ¿O que no pudieras escuchar cierta música en la radio o en el playlist porque alguna autoridad la ha prohibido? A esto se le llama censura, que no es otra cosa más que la prohibición o modificación que alguna autoridad ordena en contra de la opinión o ideas de una persona o grupo de personas. Obras literarias, artísticas o periodísticas, argumentando razones políticas, morales o religiosas. ¿Qué razones se pueden argumentar para censurar en una democracia? Tú como joven, ¿qué puedes hacer para evitar la censura de ideas, opiniones u obras artísticas? ¿Alguna vez has sufrido censura en tu casa, escuela o comunidad? Ahora que lo pienso, la censura puede llegar a ser una forma autoritaria y represiva de silenciar a los que piensan diferente, a los que se oponen o cuestionan. ¿Será? Buen día, jóvenes en TV. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a este programa de conciencia histórica, donde como siempre hablaremos de personas, eventos y emociones que, aunque acontecieron hace justamente 100 años en nuestro país, nos servirán como un espejo para mirar una parte de la naturaleza humana. A veces oscura, a veces egoísta, ambiciosa, capaz de traicionar a su propia gente, a sus propios principios, etc. ¿Recuerdan? Siempre es importante saber dónde vamos y qué huella queremos dejar a nuestro paso. Hoy conocerás la década de los años 20 en nuestro país, justo el periodo postrevolucionario. Lo haremos a través de una novela que causó mucho revuelo en la sociedad y molestia en la cúpula del poder. Novela escrita por Martín Luis Guzmán. ¿Has oído hablar de La sombra del caudillo? Es una novela extraordinaria, donde el autor desnuda los verdaderos intereses de algunos de los grandes jefes revolucionarios, quienes, al triunfo del movimiento armado, pasaron a ser los nuevos dirigentes del país. Es así como en esta novela el presidente, los gobernadores, diputados, ministros y jefes importantes de la policía y demás dirigentes pasan de hombres leales a traidores, de humildes a corruptos millonarios, de valientes a cobardes asesinos y finalmente de héroes emancipadores a caudillos autoritarios déspotas. Es así como fueron representados en esta obra literaria muchos de los antiguos revolucionarios. Esta novela se caracteriza por ser más que una obra literaria, más que una historia que contar. Nos permite conocer cómo fue México de los años 20. Para conocer el contexto histórico en el que se escribe la novela, debes conocer los antecedentes. Y claro que los conoces, pues se trata de la Revolución Mexicana y el proceso que llevó a la promulgación de la Constitución de 1917. A través de los personajes de La sombra del caudillo conoceremos la conformación del nuevo régimen del Estado mexicano, acompañado del caudillismo militar, la pugna por el poder político y además de la importante creación de instituciones. ¿Sabías que la novela de La sombra del caudillo se adaptó para hacer una película en 1960? Pero esta fue censurada por el gobierno y permaneció enlatada por 30 años. ¿Cómo es posible que un gobierno democrático pueda censurar una película? Y no solo se censuró esta famosa novela. En este programa recordaremos obras literarias y otras películas que también han sido objeto de la censura. Vamos pues a analizar la historia a través de estos caudillos. Recuerda, el pasado no ha pasado. Conéctate. Juntos hacemos historia. La mala hierba. Fue así que a los 39 días de haber iniciado la revolución, Martín Luis Guzmán supo de qué lado estaba su lugar: convertirse en uno de los pioneros de la novela revolucionaria. En 1913, en plena decena trágica, Martín Luis Guzmán funda con otros maderistas el periódico El Honor Nacional, pero pronto se vio obligado a salir hacia los Estados Unidos con el objetivo de unirse a los revolucionarios que desde Sonora combatían a las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta. Es así como empiezan sus andanzas, donde conoce de cerca aquellos acontecimientos que años más tarde plasmara en su magnífica obra. En marzo de 1914 se trasladó a Ciudad Juárez para ponerse al servicio del general Francisco Villa, con quien trabajó de cerca, ganándose su confianza. En agosto de ese mismo año, fue enviado por el general a la Ciudad de México como representante de las tropas de la División del Norte, pero
¿Qué crees que pasó? Que las aguas estaban muy turbulentas y un mes después, por orden de Venustiano Carranza, Martín Luis Guzmán, junto con otros villistas, fueron encarcelados en la penitenciaría del Distrito Federal a consecuencia del apresamiento de Álvaro Obregón en Chihuahua. Sin embargo, para el mes de octubre, Martín Luis Guzmán fue puesto en libertad trasladándose a Aguascalientes para participar en la Convención Revolucionaria, donde los principales caudillos de la revolución, Carranza, Villa, Obregón y un contingente zapatista, trataron de unificar las fracciones revolucionarias antagónicas. Esto sucedió del 10 de octubre al 9 de noviembre, hechos que quedaron plasmados en su novela El Águila y la Serpiente. Para el mes de noviembre, la Convención Revolucionaria de Aguascalientes se declaró soberana. Eligió al general Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República y nombró a Villa comandante del ejército convencionalista. Martín Luis Guzmán fue designado consejero del general José Isabel Robles, quien fungió como nuevo secretario de Guerra y Marina del gobierno de la Convención. Después, es reconocido por los generales Francisco Villa y Lucio Blanco como coronel del Ejército Revolucionario. ¿No te parece sorprendente? En unos pocos meses, Martín Luis Guzmán fue amigo de unos, representante de otros, consejero de uno, enemigo de otros, presidiario y coronel. Fue así como fue testigo de alianzas y rupturas entre aquellos grandes caudillos de la Revolución. Triunfantes, el 6 de diciembre, Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México con un ejército de 60,000 hombres. Mientras Venustiano Carranza, en lugar de acatar las decisiones de la Convención, se declaró en rebelión y en enero de 1915 partió hacia Veracruz. Ahí organizó a su ejército con el apoyo de muchos generales, entre los que destacaba Álvaro Obregón. Su fracción se nombró como los constitucionalistas. Pronto los ejércitos convencionalistas y constitucionalistas se enfrentaron y en 1915, a consecuencia del predominio de Carranza, Martín Luis Guzmán se autoexilió. Además de sentirse amenazado, ¿quién no habrá visto a Guzmán en aquellos acontecimientos que lo alejaron de su tierra? ¿En qué pensaba? ¿Qué preguntas se llevó? Durante ese destierro vivió una parte en Madrid, donde se dedicó a escribir y escribir, tal vez como una forma de buscar respuestas que le ayudaran a entender y eventualmente regresar a México. Saltó de su sitio para abrir la portezuela, el ayudante del chofer. Se movieron con el cristal en reflejos pavonados, trozos de luminoso paisaje urbano de aquellas primeras horas de la tarde. Perfiles de casas, árboles de la avenida, azul de cielo cubierto a trechos por cúmulos blancos y grandes. Ignacio Aguirre la contempló a lo lejos. Trascendía de ella luz y hermosura, y sintió, conforme se acercaba, un transporte vital, algo impulsivo, arrebatado, que de su cuerpo se comunicó al Cadillac y que el coche expresó pronto, con bruscas sacudidas, en la acción nerviosa de los frenos, porque el chofer, que conocía a su amo, llegó a toda velocidad hasta el lugar preciso para que el auto se detuviera allí, emulando la dinámica viril, aparatosa, del caballo que el jinete raya en la culminación de la carrera. Saltó él a tierra y tendió la mano. Ella la aceptó con graciosa contorsión, con la contorsión muy femenina, muy insinuante, con la que a Rosario le gustaba saludar. Esta novela de Martín Luis Guzmán no solamente nos muestra la mala hierba de aquellos que ostentan el poder, también nos muestra a través de algunos personajes virtudes valiosas. En especial una, que pareciera sugerir la solución a todos los males. Pero, ¿cuál crees tú que es esa virtud? Y así transcurrieron varios minutos. En el interior del coche seguían conversando con la animación característica de los jóvenes políticos de México. El general Ignacio Aguirre, ministro de Guerra, y su amigo inseparable, insustituible, íntimo, el diputado Axcaná. La amistad, como fuerza contraria a los intereses personales que ambicionan poder, se asoma como la principal virtud entre los acontecimientos que desencadenan los hechos de la novela. Axcaná González es un personaje que para muchos representa al mismo Luis Guzmán. Ignacio Aguirre representa a dos personajes de la Revolución Mexicana. El primero de ellos fue un buen amigo suyo que se llamó Adolfo de la Huerta,
quien ya había sido presidente interino en 1920 y que en 1923 renunció al cargo de secretario de Hacienda del presidente Álvaro Obregón para aceptar la candidatura y contender la presidencia contra el general Plutarco Elías Calles. Esto provocó un nuevo rompimiento político. Por un lado estaba Obregón, que quería a Calles como su sucesor, y por otro lado estaba Adolfo de la Huerta para impedirlo. Entre los aliados de Huerta se encontraban, por supuesto, Martín Luis Guzmán, quien desde 1919 residía de nuevo en México, participando con entusiasmo en los preparativos de la rebelión. Doctora Saad, para usted, ¿qué significó en términos literarios la aparición de la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo? Se publica primero en Estados Unidos y luego con unos días o acaso semanas de diferencia comienza a aparecer en el periódico El Universal, y de esa manera se pretendió eludir la censura, porque hablaba sobre un momento de una sucesión electoral muy controvertida. Pues sí, comenzó a ser muy intrigante lo que pudiera decirse en esa novela, porque se publicaba inmediatamente a los hechos que relataba. ¿Es posible que una novela como esta sirva para el estudio de la historia? ¿Por qué? Platíquenos acerca de la novela, de los personajes y el paralelismo con la vida real de la historia de México. ¿Quién fue el general Serrano y qué relación de amistad tuvo con Álvaro Obregón? Lo que está tratando Martín Luis Guzmán es la tensión que se da en esa sucesión presidencial. Va a simular en cada uno de sus personajes a los personajes reales que la novela estaba retratando. Así el personaje del caudillo es Álvaro Obregón, el general Aguirre pues sería Francisco Serrano, que fue el general que quiso realmente competir para la presidencia en ese momento, apoyado por Arnulfo Gómez, otro general que también tenía pretensiones y que todos ellos estaban vinculados desde el inicio porque pertenecían a la misma generación y tenían los mismos, digamos, no solamente intereses, sino habían crecido de la misma manera. Es muy novelable y hasta cinematográfico desde la manera como van dándose los hechos. Los generales, Francisco Serrano, que es el secretario de Guerra, ha preparado una manifestación militar en el campo aéreo de Balbuena, que así se llamaba lo que es nuestro actual aeropuerto, y en esa manifestación militar iban a ejercer un golpe de Estado. Obregón se entera y entonces no va, con lo cual desarticula el plan y comienzan a ser perseguidos y tienen que huir de la Ciudad de México. En esa huida va a dar a Cuernavaca Francisco Serrano. Allá es aprendido y traído de regreso a la Ciudad de México para supuestamente ser juzgado, y en el camino son interceptados y asesinados por el ejército. ¿Qué pasó cuando Obregón vio el cadáver de Francisco Serrano? Cuando Álvaro Obregón recibe el cadáver de Francisco Serrano en el castillo de Chapultepec, Álvaro Obregón pregunta: ¿dónde está Panchito? Le decía Panchito porque además se conocían desde niños. Lo avientan al asfalto a Serrano y en ese momento le dice: Panchito, ¿qué te parece este regalo de tu santo que te tengo? Porque mañana es tu santo. Como se expresa Obregón de su enemigo asesinado, pues es francamente muy, muy, muy desagradable. Durante todos estos movimientos, su cuerpo alto y musculoso confirmó algo que Aguirre siempre había creído, que Jiménez, visto de espaldas, daba de sí idea más fiel que visto de frente. Entonces, en efecto, sobresalía en él la musculatura de apariencia vigorosa. Se le fortalecían los 4 miembros, firmes y ágiles. Y todo él cobraba cierto aire seguro, cierta actitud para consumar, con precisión, con energía, hasta los menores intentos.
Así, Martín Luis Guzmán va forjando en los personajes de La sombra del caudillo. En efecto, Plutarco Elías Calles está representado como Hilario Jiménez. Para diciembre de 1924, Calles asciende al poder como presidente. Protesta guardar la Constitución Política de México, mientras que el otro caudillo, el expresidente Álvaro Obregón, se retira a su rancho del estado de Sonora con la promesa de solo volver a ser un agricultor. El caudillo tenía unos soberbios ojos de tigre, ojos cuyos reflejos dorados hacían juego con el desorden, algo tempestuoso de su bigote gris. Pero si fijaba su mirada en Aguirre, nunca faltaba en ellos la expresión suave del afecto. Nos hace falta hablar del otro individuo que representa al mismo personaje de Ignacio Aguirre, el protagonista de La sombra del caudillo. Fue el general Francisco Serrano, quien en vida, desde la infancia, fue un muy buen amigo del caudillo Álvaro Obregón. Luchó fielmente en la revolución, siempre bajo sus órdenes, y hasta fue, durante un periodo de su presidencia, secretario de Guerra y Marina. Ya para finalizar, ¿qué consejo pudiera dar a los jóvenes de nuestro país respecto a la lectura de la novela histórica? Pues a mí todo este mundo del vínculo entre historia, novela, cine, me parece que puede dar mucho aire al salón de clases, que puedan discernir además cómo ha habido momentos muy violentos de México y cómo varios de esos momentos violentos tienen que ver con momentos electorales, para que pongan muy bien las antenas y saber cómo actuar racionalmente y con toda conciencia en los momentos difíciles que pues nos ha tocado vivir. En un relato conocido como Axcana González y las elecciones, se cita a Martín Luis, que dice: en 1928 estaba escribiendo en Madrid un ciclo de 3 novelas que describiría la revolución convertida en gobierno. La primera pintaría la etapa de Carranza, la segunda la de Obregón y la última la de Calles. Sin embargo, noticias de México que llegaron a la capital española hicieron saber a don Martín Luis Guzmán el asesinato del general Serrano y de 12 de sus partidarios. Este hecho terrible afectó los planes novelísticos de Guzmán. Abandonó la escritura de la primera y tercera novela y se concentró de inmediato en la redacción de la segunda, cuyo asunto mezcla el levantamiento de la Huertista y la matanza de Huitzilac. Fue así como Martín Luis Guzmán escribió en 1929, en su exilio en Madrid, La sombra del caudillo, una novela que señala la mala hierba de algunos caudillos de la revolución al traicionar y matar a sus amigos, a sus aliados, con tal de hacerse del poder y no soltarse. ¿Quién mató a Zapata? ¿A Villa? ¿Quién fue? ¿Quién mató a Carranza? ¿Obregón? ¿Fue Calles? ¿Quién mató a Serrano? ¿Calles? ¿Obregón? Una encrucijada manifiesta entre amistad y poder. ¿Resulta acaso una difícil elección? El guionista y director de cine Julio Bracho llevó en 1960 a la pantalla la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Sin embargo, las autoridades consideraron que la película denigraba al ejército mexicano y que ponía en entredicho al mismo movimiento revolucionario, por lo que la censura institucional de aquel tiempo prohibió su exhibición. 30 años más tarde se levantó la censura. Al fin era posible ver esa película que se comentaba, se rumoraba y se cuestionaba ya no daba más a los caudillos revolucionarios, sino que confrontaba al mismo autoritarismo del presidencialismo mexicano. Tan solo por el hecho de mantener una película censurada durante tanto tiempo. Curiosamente, se permitió su exhibición en el mismo sexenio donde el Estado se alejó del discurso revolucionario, de tal forma que la película pudo ser vista a partir de 1990, representando con ello el fin del proyecto nacionalista revolucionario. Por supuesto, no fue la única obra censurada. Otras obras literarias y cinematográficas de varios autores también sufrieron algún tipo de censura en el mismo periodo y en él continuó. Por ejemplo, la película Rojo Amanecer, La ley de Herodes, la novela Aura de Carlos Fuentes y el libro Los días terrenales de José Revueltas son tan solo algunos ejemplos. ¿Qué se te viene a la mente al escuchar la palabra censura? Pues
una mano que calla, que tapa la boca, que quiere impedir que otra persona se exprese, que otra persona diga lo que piensa, lo que opina. ¿Por qué consideras que existe censura en la literatura y en el cine? ¿La censura de hoy es distinta a la del ayer? ¿Las redes sociales han contribuido para evitar censura? En nuestros tiempos sigue existiendo, desafortunadamente. Hay como maneras muy diversas de ejercerla, desde que no te den espacios para que todo mundo exponga lo que piensa. Ahora con las redes pues ya hay como más posibilidad de que todo mundo divulgue sus opiniones y sus expresiones sin que haya un filtro que te diga eso sí, eso no. Sin embargo, todavía desde el poder, ya sea económico o de control de conciencias, todavía se siguen ejerciendo mecanismos para impedir que la gente se exprese con libertad y que dé sus opiniones. Las películas que has dirigido, ¿algunas de ellas han sido objeto de censura? ¿Por qué crees que pasó? He tenido problemas con la censura desde hace mucho tiempo. Se me encomendó hacer unos cortos de animación de educación sexual hace muchos años y hubo grupos muy conservadores que estaban en contra de que se le enseñara educación sexual a los niños. El caso más grave de censura que tuve fue con la película El crimen del padre Amaro. Lo que sucedió al final es que toda la gente se organizó y protestó y además fueron como en mucha cantidad y muy rápidamente a ver la película y fue un éxito porque fue una reacción democrática de la gente que estaba en contra de la censura. Decían, a mí no me van a decir qué ver y qué no ver, y entonces fueron a ver la película. ¿Cuáles son los temas controversiales que pudieron orillar nuevamente a la censura de la literatura y del cine? Son los temas que hablan de sexualidad muy abiertamente, que tienen que ver con principios morales, pues muy conservadores. Otro tema muy socorrido por la censura es cuando hay una opinión política demasiado radical o demasiado opuesta. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para evitar la censura? Una de las cosas que podemos hacer todos los días es respetar las posiciones de todo mundo y dejar que todo mundo se exprese y escuchar con atención para después debatir. Ese diálogo de ideas yo creo que va a ser lo que nos puede hacer una sociedad más rica y utilizar los mecanismos que tengamos a mano, llámese redes sociales, comunicación directa con la gente, para que cuando haya algún intento de censura, por ahí sigan saliendo las ideas sin dejarse callar. ¿Qué te pareció la exploración histórica a partir de una novela? Increíble cómo nos da tanto para comentar, conocer y debatir. Toda obra literaria no nos habla, además de la historia que encontramos entre sus páginas, del contexto histórico en que fue escrita, además de la historia misma de su propia escritura. De esto precisamente se trató Conciencia Histórica en Jóvenes en TV. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, La sombra del caudillo. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda que el pasado no ha pasado, conéctate. Participa y haz este programa con nosotros. Da nuestra opinión, sugiere, comenta. Estaremos encantadas de leerte y de saber de ti. Aquí nos vemos. Hasta el próximo programa. No te pierdas.